Hey, el Miaer, yo soy James y el día de hoy hablaremos sobre la otra faceta de los vikingos, la de comerciantes. Si quieren saber qué productos comerciaban los vikingos, con qué pueblos lo hacían, cuáles eran sus ciudades comerciales más importantes e inclusive hasta dónde llegaron a comerciar, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. Los vikingos son popularmente conocidos por ser fieros guerreros, una cultura que adora a dioses de la guerra y que en su propia fe los hacen morir en batalla con honor para consagrarse en su próxima vida, donde continuarán peleando. Sin embargo, más allá de esa faceta guerrera, una de las principales actividades de estos hombres del norte era la del comercio con otros pueblos. Llegaron a lugares tan lejanos a comerciar que inclusive se escapaban del mapa conocido de Occidente. ¿Qué productos comerciaban los vikingos y hasta dónde lo hacían? Pues bien, sin más prólogo, vayamos a conocerlos. Antes de entrar de lleno en el tema, hay que situar que antes de la misma era vikinga, el comercio con los pueblos del norte ya era un hecho asentado. Por ejemplo, es sabido que los romanos apreciaban mucho el ámbar, del cual hacían preciosas joyas para quien pudiera pagarlas. Había ámbar por montones en Escandinavia, por lo que ya había una red de comercio que llevaba el ámbar entre los pueblos nórdicos y germanos hacia el sur, hasta Roma. Una evidencia arqueológica de esto es una máscara de caballería romana de bronce del siglo II, que representa a Alejandro Magno, misma que fue encontrada en Götaland, Suecia, en los cimientos de una casa de la era vikinga. Su hallazgo demuestra cómo es que el saqueo y el comercio de los nórdicos estaba tan extendido por el mundo, por lo que, contra la creencia popular, los vikingos no eran un pueblo perdido, sino que ya tenían una red comercial y sabían hacer bien el negocio. Pero si nos enfocamos meramente en la era vikinga, a finales del siglo VIII, mientras que los vikingos daneses y noruegos cruzaban el Mar del Norte y estaban más enfocados en incursionar en las islas británicas, sus vecinos, los vikingos suecos, se enfocaron más en la exploración y el comercio. Se dirigieron hacia el este, cruzaron el Mar Báltico y pronto comenzaron a explorar los diversos ríos de Europa del Este. Viendo una manera diferente de ganar oro que haciendo uso del hacha en batalla, estos vikingos vieron una oportunidad única de comercio y pronto explotarían los vastos ríos que cruzan por esa región, creando así rutas comerciales donde transportarían y venderían todo tipo de mercancías. La más importante de ellas fue la ruta comercial de los valegos a los griegos, que colindaba con la ruta comercial del río Volga y la ruta comercial del río Dnieper. La ruta comercial del Volga conectaba el noroeste de Europa con el mar Caspio a través del río Volga. En el extremo inferior de este río, los vikingos podían comerciar con el imperio sasánida y otras entidades musulmanas, como los omeyas o el califato abasí. Gracias a un diplomático persa del siglo IX, llamado Ibn Khordadbeh, sabemos lo que estos vikingos comerciaban, pues escribió que transportaban pieles, esclavos y espadas a cambio de oro. Otro cronista árabe llamado Ibn Fadlan, que vivió entre los vikingos del Volga, también habló de sus tratos comerciales y los describió físicamente como ejemplares de físicos perfectos, altos como palmeras, rubios y rojizos. Los artefactos árabes encontrados en Escandinavia son muy diversos: vasijas de bronce, monedas con caligrafía cúfica, trajes y accesorios de disfraces, así como vasijas de vidrio, cuentas, balanzas y pesas que se encuentran principalmente en Suecia, son pruebas de contactos con el mundo musulmán. Pero la evidencia física más importante del contacto entre los vikingos y el mundo islámico es el anillo encontrado en la tumba de una mujer cerca de Birka. El anillo está hecho de aleación de plata y vidrio coloreado con una inscripción de árabe cúfico. La inscripción se traduce como hacia Alá, demostrando así la relación comercial que había entre ambos lejanos pueblos. Por otra parte, la ruta comercial del Dnieper es quizás más conocida y documentada por fuentes contemporáneas. Esta ruta comercial, que utilizaba el río Dnieper, conectaba Escandinavia con el Imperio Romano de Oriente, los bizantinos, atravesaba los países modernos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, hasta el Mar Negro para terminar en Constantinopla, la actual Estambul. Vino, joyas, textiles caros y demás mercancías fluían hacia el norte desde Bizancio a cambio de madera, pieles y miel. Otras rutas comerciales de los vikingos, pero en este caso de daneses y noruegos, abarcaban la Europa occidental, surcando el Sena por Francia o sorteando toda la península ibérica, atravesando el estrecho de Gibraltar y comerciar inclusive en el norte de África y tener contacto con el califato de Córdoba de Al-Andalus, la actual España.
Los vikingos también fundaron el reino de Dublín en Irlanda, con el que tenían un amplio sistema comercial con el reino de Jorvik en la Danelaw en Inglaterra, contribuyendo e impulsando el comercio en las islas británicas. Con todas estas rutas establecidas, los vikingos exportaban todo tipo de mercancías. Por ejemplo, los daneses vendían productos como ámbar, pescado seco, cerámica y textiles, pero también revendían artículos a la gente del sur procedentes de los mercaderes que venían de Noruega. Los suecos solían vender cera de abeja, miel y pieles. Los halcones también eran muy codiciados por los mercaderes extranjeros. Un halcón era un ave bastante cara y era uno de esos productos de lujo que interesaban a la clase alta. En el caso de los noruegos, Noruega es un país con muchos recursos naturales y algunos de ellos son más valiosos que otros. Uno de estos recursos eran las piedras, por ejemplo las piedras de molino, las cuales eran muy demandadas en muchas partes del norte de Europa porque se utilizaban para moler trigo y otros tipos de grano. También se buscaban las piedras de jabón, con las que se fabricaban objetos como calderos, vasijas para beber, cuencos y muchos otros artículos útiles. Las pequeñas piedras de jabón también se utilizaban en las redes de pesca, pero también en el telar. También eran muy populares las piedras de afilar, que se utilizaban para afilar armas como hachas, espadas y lanzas. Uno de los recursos más valiosos de Noruega durante la época vikinga era el hierro, el cual era muy demandado no solo para fabricar armas de guerra, sino también cerraduras para las casas. Otros recursos que se comerciaban desde Noruega era la lana, plumas, pieles de animales y marfil de morsa, altamente codiciado. De igual modo, un negocio muy fructífero para los vikingos era el comercio de esclavos, los cuales raptaban durante los saqueos, compraban y vendían por todas las regiones del mundo. Para asegurarse de obtener un trato justo en el comercio de sus mercancías, los vikingos llevaban balanzas plegables con las que determinaban el peso de las monedas incluidas en las transacciones. Las monedas más codiciadas por ellos eran los dirhams de plata de los árabes. Con tanto intercambio comercial de mercancías, los vikingos fundaron importantes ciudades comerciales, donde iban y venían mercaderes de todas partes del mundo a vender y comprar productos exóticos. Las ciudades comerciales más destacadas fueron Kaupan y Skirrinsal en Noruega, Birka en Suecia y Ribe y Hedeby en Dinamarca. Estas ciudades comerciales funcionaban como centros de intercambio. Los bienes locales se comercializaban y vendían a comerciantes internacionales, mientras que los bienes importados se compraban y distribuían más adelante en otras áreas escandinavas. Esta es una de las razones por las que a menudo se descubren objetos importados durante las excavaciones de hallazgos vikingos en Escandinavia. Uno de estos hallazgos que siguen siendo de fascinación para historiadores y arqueólogos es el llamado Cubo de Buda, encontrado en las excavaciones del barco de Oseberg en Noruega. El Cubo de Buda es un pequeño adorno que tenía la forma de lo que se cree eran dos figuras antropomorfas sentadas con las piernas cruzadas y las manos en el regazo. Tiene una forma y un diseño comunes en el budismo y se dice que son símbolos de buena fortuna. Aunque se cree que el cubo de Buda tiene su origen en las Islas Británicas, otro artefacto desenterrado, esta vez en la isla sueca de Helgo, presentó una sorprendente estatua con un familiar parecido a Buda y que fue fabricada en la India en algún momento del siglo VI. Lo cierto es que algunos eruditos especularon con la idea de que los vikingos comerciaron en la lejana Asia, lo cual no era una locura, pues las llamadas rutas de la seda eran conocidas por los europeos desde la antigüedad, ya que existía comercio entre el Imperio Romano y la dinastía Han en China. Aunque no existe evidencia sólida de que los vikingos llegaron a esos lares, pues la ruta de seda era un camino terrestre y no fluvial, que era como los vikingos se transportaban, sí demuestra el contacto comercial que pudieron haber tenido los nórdicos con culturas asiáticas. Y bien, más allá del estereotipo de fieros guerreros, los vikingos eran buenos comerciantes y exploradores que los llevaron a surcar peligrosos ríos hasta llegar a lugares lejanos como Oriente Medio, y quizás mucho más lejos. Esa actividad los hizo tener contacto con muchos pueblos diversos, y es por ello que los artefactos únicos encontrados en las excavaciones arqueológicas siguen sorprendiendo a los historiadores. Pero ahora les toca a ustedes, como siempre su opinión es muy importante, y les pregunto, ¿cuál de los productos comerciados por los vikingos les parecen los más sorprendentes? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Reno Vikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.